Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. En esta ocasión voy a ver el tema de dualidad onda-partícula. Y bueno, aplicado a láseres y rayos X. Bien, vamos a explorar los fenómenos o fundamentos de la física cuántica a través de aplicaciones modernas en tecnología y medicina. Dualidad onda-partícula, láseres y rayos X. Esta presentación se enfoca en la fascinante intersección entre la física cuántica y nuestras aplicaciones tecnológicas cotidianas. Exploraremos cómo la dualidad onda-partícula influye en el funcionamiento de láseres y rayos X, elementos esenciales en la medicina y la tecnología moderna. Introducción a la dualidad onda-partícula. La dualidad onda-partícula es un principio clave en la física cuántica. Este concepto revela que las partículas subatómicas, como los fotones y electrones, no se limitan a comportarse exclusivamente como partículas o como ondas. O sea, es decir, aquí hay una dualidad, ¿sí? Se pueden comportar de una o de otra manera, como se verá más adelante, bueno, sino que pueden manifestar características de ambos, dependiendo de las circunstancias del experimento. Vamos a definir esto, a ver, vamos a ver. Vamos a analizar la luz como onda. Ok. La luz exhibe propiedades de ondas, lo que se puede observar en fenómenos como la interferencia y la difracción. Sí, aquí estamos hablando de interferencia y difracción de la luz, donde las ondas de luz se superponen y crean patrones característicos. Ok. Como onda, bien. La luz como partícula. En ciertos experimentos, la luz se comporta como una partícula llamada fotón, que es una entidad de energía capaz de interactuar con la materia, fundamental en procesos como el efecto fotoeléctrico que vamos a explicar más adelante en esta presentación, ¿sí? Importancia del concepto. La dualidad onda-partícula es un pilar de la física cuántica, crucial para comprender la naturaleza de la luz y otras partículas subatómicas en el ámbito de la mecánica cuántica. Bien, vamos a ver estos ejemplos visuales de la dualidad. A ver, vamos a analizar. Aquí primero tenemos lo que es el experimento de doble rendija. A principios del siglo XX seguía el debate si la luz era partícula o, bueno, más bien si se comportaba como partículas o como ondas. Entonces se lleva a cabo, bueno, ya se había llevado antes porque en siglos atrás Isaac Newton sostenía que la luz pues se comportaba como partículas, pero Huygens decía que no, que la luz se comportaba como ondas. Entonces, ese debate existió hasta principios del siglo XX, cuando Albert Einstein y Max Planck deciden hacer un experimento ahora con una bomba de electrones que era disparada a una pantalla de doble rendija y atrás, o a una doble rendija y atrás había una pantalla para registrar los patrones que se formaban. Y bueno, aquí la situación sorprendía porque al disparar los electrones, ¿sí? Por la doble rendija, se formaba en la pantalla un patrón de interferencia como si fueran ondas. Cuando los electrones no eran observados, los electrones se comportaban como ondas y originaban pues varias franjas en lo que es la pantalla, es decir, hacían este efecto, como el efecto de superposición de ondas. Pero ¿qué pasa? Eso desconcertó a los científicos. ¿Por qué? Porque al disparar electrones uno esperaría que cada electrón entrara por una o por otra rendija y evidentemente simplemente en la pantalla de registro solamente aparecieran dos franjas. Entonces ellos deciden colocar un aparato medidor para observar el comportamiento de los electrones. Y, oh sorpresa, cuando empiezan a observar los electrones se comportaban ahora como partículas, es decir, cada electrón pues entraba por una franja y pum, se iba impactando en la pantalla de atrás, ya sea por una o por la otra franja, ¿sí? Entonces, cuando los electrones eran observados, formaban dos franjas en la pantalla de registro, es decir, se comportaban como partículas, pero cuando los electrones no eran observados, se comportaban como si fueran ondas.
Entonces aquí pues se demuestra lo que es la dualidad onda-partícula. Sin embargo, esto es impresionante porque es como si los electrones tuvieran conciencia de sí mismos. Si están observados, se comportan como partícula y si no los observas, se comportan como ondas. Entonces esto pues realmente dejó a todo el mundo boquiabierto. Te voy a dejar en la descripción de este video el enlace al experimento de doble rendija para que tú lo veas y sepas más sobre este fascinante experimento de la física cuántica. Bien. Bueno, aquí igual seguimos viendo las imágenes como, bueno, aquí con la bomba de electrones, aquí sí los electrones pues simplemente iban por una o por la otra rendija y formaban las dos franjas. Sí, bueno, aquí es como se comportan las ondas, formando varias franjas en la pantalla de registro. Bien, pues continuamos. Ok, algunos datos relevantes. 75%. Bueno, este es el porcentaje de experimentos de doble rendija que muestran patrones de interferencia cuando se utilizan electrones. 75%, ¿sí? Patrones de interferencia, o sea, se acerca más a la onda, a comportamiento de ondas. Ok, bueno. La energía del fotón, ya esta fórmula ya la hemos visto en temas anteriores, que energía es igual a H por F, H es la constante de Planck. Aquí te pongo su valor, ¿sí? Y bueno, entonces, esta energía del fotón en el efecto fotoeléctrico, donde F representa la frecuencia de la luz. Ok, bueno. Y bueno, aquí nos muestra lo que es la frecuencia de un fotón de rayos X, que es capaz o que puede liberar electrones en el efecto fotoeléctrico, que vamos a explicar qué es el efecto fotoeléctrico en esta misma presentación. Sí, la frecuencia es 3 por 10 elevado a la 17 Hz. Bien, ahora, ¿cuál es la energía mínima necesaria para liberar un electrón en el efecto fotoeléctrico? Bueno, pues esa energía es 0,5 electrón volt o convertida en joules, 8,01 por 10 a la menos 20 joules. Te reitero, voy a explicar más adelante qué es el efecto fotoeléctrico. ¿Sí? Bien, bueno, vamos a continuar con esto. Ok, vamos a ver algunas aplicaciones, en este caso en lo que son los láseres. Los láseres son dispositivos que producen luz a través de la amplificación de la radiación electromagnética, utilizando la dualidad onda-partícula para generar un haz de luz altamente coherente y colimado. Esta tecnología se aplica en una variedad de campos, incluyendo la cirugía láser en medicina, la lectura de códigos de barras en comercio, yo creo que lo hemos visto, ¿sí? Y la transmisión de datos en telecomunicaciones. Entonces aquí en los láseres se aplica la dualidad onda-partícula. Entonces, como bien lo dice, lo utilizamos en la medicina, ¿sí? Lo hemos visto para leer códigos de barra en las tiendas, ¿sí? Y pues para transmitir datos en telecomunicaciones. Ok, vamos a ver en lo que son los rayos X, una aplicación médica. Bueno, los rayos X son una forma de radiación electromagnética. Esto ya se vio en el tema anterior, en ondas electromagnéticas. Bueno, que se comportan como partículas. Fíjate aquí nada más, ¿no? Permitiendo la visualización de estructuras internas del cuerpo humano en medicina. Su capacidad para penetrar materiales y ser absorbidos de manera diferente por tejidos, como huesos y órganos, los hace esenciales para diagnósticos médicos como radiografías y tomografías computarizadas. Bueno, vamos a ver la importancia de la dualidad onda-partícula en la vida cotidiana. A ver. Bueno, ya se mencionó la dualidad en láseres y rayos X. La dualidad onda-partícula es fundamental para entender cómo funcionan tecnologías modernas como los láseres y los rayos X, que dependen de las propiedades duales de la luz. Sí, ya se ha explicado tanto en láseres como en rayos X cómo se comporta la luz ahí. Ok, ahora sí, analizar el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico ilustra cómo la energía de los fotones puede liberar electrones de un material, ayudando a entender la relación entre luz y materia. ¿Sí? O sea, nosotros
Pues por ejemplo aquí tenemos un metal, puede ser zinc, y le lanzamos fotones o un haz de luz. ¿Y qué pasa? Estos fotones tienen la energía suficiente para arrancar electrones del metal y ponerlos en movimiento, es decir, generar una corriente eléctrica, tal y como ocurre con los paneles solares. ¿Sí? Entonces aquí, pues eso es el efecto fotoeléctrico. ¿Sí? Estos fotones es como si fueran como pelotas que golpearan el metal y expulsaran a los electrones. Sí, o sea, aquí, pues, a ver, imagina que tienes una superficie metálica como una lámina de zinc. ¿Sí? Le apuntas con una luz bien energética. Bueno, en este caso, en esta imagen tenemos la luz del sol, como luz, como la luz ultravioleta. Si esa luz tiene la frecuencia suficiente, ¡pum! Los electrones del metal se emocionan tanto que salen disparados, ¿sí? Es como si los fotones, que son las partículas de luz, aquí lo estamos ilustrando, fueran pelotas que golpean a los electrones dormidos. Si la pelota tiene suficiente fuerza, es decir, energía, el electrón se despierta y salta fuera del metal, así como lo estamos viendo aquí en esta imagen, ¿sí? Aquí viene el fotón, golpea y despierta el electrón y el electrón sale fuera del metal. Bueno, entonces a esto se le llama, o a este fenómeno le llamamos efecto fotoeléctrico, ¿sí? Y fue tan importante que Albert Einstein ganó el premio Nobel por explicarlo. Esto es una prueba de que la luz no solo se comporta como onda, sino también como partícula. Sí, bueno, pues esto es el efecto fotoeléctrico. Voy a continuar. Ok, medir las propiedades de fotones. La medición de propiedades como la frecuencia y longitud de onda de los fotones permite analizar su energía y comportamiento en diferentes contextos. Examinar flujos y ciclos cuánticos. A nivel cuántico, los flujos y ciclos de materia y energía son cruciales para comprender las interacciones en sistemas complejos. Evaluar estructura y función de materiales. La estructura atómica y molecular de los materiales afecta cómo interactúan con los fotones, incluyendo en su aplicación tecnológica. Ok, bueno, aplicaciones de la dualidad en tecnologías. Ok, bueno, ya se ha mencionado, estas son algunas de las aplicaciones. Aquí está, en láseres. Ya vimos que esto es una luz altamente coherente. En rayos X, con esto obtenemos imágenes médicas precisas, sobre todo en lo que son las radiografías, para ver si hay fracturas, luxaciones, etcétera, en los huesos. Ok, en la interacción del fotón, pues la interacción del fotón es esencial con la materia. Ok, tecnología en comunicaciones ópticas y en láseres industriales. ¿Ok? Bueno, análisis del efecto fotoeléctrico. Ya he explicado lo que es el efecto fotoeléctrico, ¿sí? Bueno, vamos nuevamente a mencionarlo. El efecto fotoeléctrico ocurre cuando la luz incide sobre un material, liberando electrones de su superficie. Este fenómeno es crucial para comprender la dualidad onda-partícula, ya que muestra que la luz tiene propiedades tanto de onda al propagarse y difractarse, como de partícula al interactuar con electrones y transferirles energía. Ya se explicó que si incidimos un haz de luz sobre un metal, digamos zinc, y en ese momento vemos cómo la luz se comporta como partícula, ¿sí? Y lanza, bueno, los fotones golpean al metal y esos hacen que los electrones salgan del metal y pues no se provoca una corriente eléctrica. Y bueno, pues ahí tenemos un comportamiento de la luz como partícula en el efecto fotoeléctrico, ¿sí? Vamos a continuar. Bien. Medición de propiedades de fotones. Entender cómo se relacionan la frecuencia y la longitud de onda con la energía de los fotones es esencial en la física cuántica.
Frecuencia. La frecuencia se mide en hertz y es directamente proporcional a la energía del fotón. Ya se ha visto igual esto en ondas electromagnéticas. La longitud de onda. Bueno, la longitud de onda es inversamente proporcional a la energía. Ahorita lo vamos a ver con la fórmula. Lo que significa que a menor longitud de onda, mayor energía. Relación energía-frecuencia. La energía de un fotón se puede calcular con la ecuación E igual a h por f, donde h es la constante de Planck, que ya hemos visto y que ya hemos dado su valor. Relación energía con longitud de onda. La longitud de onda se relaciona con la energía a través de la ecuación. Aquí está E igual a h por, y bueno, por esta fracción, c dividido entre lambda, que es c, la velocidad de la luz, ¿sí? Aquí lo dice, y lambda, la longitud de onda. Velocidad de la luz que ya hemos visto que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Sí, aquí te lo pongo. Ahí está. Bueno, continuamos. Flujos y ciclos de materia y energía. Entendiendo las interacciones cuánticas y la transferencia de energía en la naturaleza. Ok, vamos a ver. Las interacciones cuánticas. Bueno, exploración de cómo las partículas interactúan a niveles subatómicos y la importancia de la dualidad en estas interacciones. Ok. Entonces aquí, bueno, cuando hablamos de interacciones cuánticas, se explora cómo interactúan a niveles subatómicos. ¿Sí? Transferencia de energía. Bueno, análisis de cómo la energía se transfiere entre partículas y sistemas, crucial para entender los fenómenos físicos. Transformaciones físicas. Estudio de cómo la energía y la materia pueden transformarse en diferentes estados, influenciados por la dualidad onda-partícula. Estructura atómica. La estructura atómica de los materiales determina cómo interactúan con los fotones. Por ejemplo, materiales con estructuras cristalinas específicas pueden reflejar, absorber o transmitir luz de diferentes maneras, lo que influye en su uso en dispositivos ópticos y láseres. Aplicaciones prácticas. La función de los materiales se refiere a su aplicación práctica. En diversas tecnologías, en medicina, los materiales se utilizan para crear dispositivos de imagen como los rayos X, que dependen de su capacidad para interactuar con la radiación, permitiendo el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Ok, problema para el docente. Calcular la energía de un fotón de rayos X con una frecuencia de 3 por 10 elevado a la 17 Hz. Bien, pues voy a resolver este problema. Bien, para resolver este problema, primero voy a anotar lo que son los datos. Vamos a ver los datos del problema, ¿no? Datos. Ok. Tenemos la frecuencia de este fotón de rayos X, 3 por 10 elevado a la 17 Hz. Y necesitamos la constante de Planck, que es 6,626 por 10 elevado a la menos 34 joules por segundo. Ahí está. Y bueno, la fórmula ya sabemos que es energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Vamos a poner por acá abajito lo que es la sustitución. Vamos a poner aquí, a ver, ahí no me permite ver.
Momentáneamente esta imagen la voy a tapar para que me permita escribir y que se vea más claro lo que voy a hacer. Vamos a tapar aquí un poco. Yo creo que con esto tenemos aquí nada más. Ok. Voy a poner aquí lo que es la sustitución y el resultado. Ok. Entonces la energía de este fotón va a ser igual a la constante de Planck, 6,626 por 10 a la menos 34 y joules por segundo, multiplicado por la frecuencia, que son 3 por 10 elevado a la 17 Hertz, y efectuamos en la calculadora. Y nos da 1,99 por 10 a la menos 16 ya redondeado. Y esto se mide en joules porque es energía. Bien, toma nota hasta aquí, pausando el video. Voy a continuar. Problemas propuestos para los estudiantes. Vamos a ver un par de problemas para los estudiantes. Ok, anota este problema, ¿sí? De la energía de un fotón de luz roja y resuélvelo. Calcula la energía de un fotón de luz roja con frecuencia de 4,74 por 10 elevado a la 14 Hz. Anota el problema y lo resuelves. Ok, otro problema. Frecuencia de un fotón con energía dada. Determina la frecuencia para un fotón con energía de 3,3 por 10 elevado a la menos 19 joules. Aquí pues vas a tener que despejar, pero es un despeje muy sencillo. Y bueno, aquí te lanzo una pregunta muy interesante. Por favor, pausa el video y piensa un ratito, ¿sí? ¿Por qué no se produce efecto fotoeléctrico con luz infrarroja, aunque tenga mucha intensidad? Piensa un rato en la respuesta, puedes pausar el video y ahorita te la voy a dar, ¿sí? Pausa el video y te damos la respuesta, ¿sí? Pero piensa, ¿por qué no hay efecto fotoeléctrico con luz infrarroja? ¿Sí? Pese a que tiene mucha intensidad, ¿sí? Pues aquí la clave tiene que ver con la energía. Bien, ahí te va la respuesta. Ok, aquí la tenemos. Vamos a analizar. El efecto fotoeléctrico necesita que la luz tenga suficiente energía para liberar electrones de un material. Bueno, hace ratito ya vimos que la energía mínima necesaria era 0,5 electronvol, ¿sí? Entonces, pues si no tiene la suficiente energía, no se van a poder liberar los electrones de ese material. Aunque la luz infrarroja puede tener una alta intensidad, su energía por fotón es más baja que la necesaria para superar la función de trabajo de muchos materiales, por lo que no se produce el efecto fotoeléctrico. Entonces, con luz infrarroja simplemente no se puede porque la energía está por debajo de la necesaria para poder hacer que los electrones salten del material. ¿Sí? Ok, anota esto. Bien, vamos a continuar. Actividad práctica, simulador PET. Ok. Esta actividad permite a los estudiantes experimentar de manera interactiva el efecto fotoeléctrico, visualizando cómo la luz puede liberar electrones de un material. Al utilizar el simulador, se pueden ajustar variables como la frecuencia de la luz y observar sus efectos en tiempo real, facilitando la comprensión del concepto de dualidad onda-partícula. Bien, pues aquí en la descripción de este video te voy a dejar aquí en la parte de abajo el enlace para que practiques con el simulador PET el efecto
fotoeléctrico. Y lo voy a hacer en esta presentación también para que tú lo puedas observar. Entonces aquí voy a pausar la presentación y me voy a ir al simulador. Bien, ya me encuentro aquí con el simulador PET y vamos a ver el efecto fotoeléctrico aquí. Vamos a ir analizando esto. Vamos a ver. Ok. Bien, pues ya estando aquí, vamos a probar con los materiales. Vamos a agarrar un material del cual sea fácil desprender electrones. Voy a empezar, por ejemplo, con el sodio. Sí, bueno, aquí estoy poniendo mostrar solo los electrones de alta energía. Ok, por el momento no voy a poner las gráficas. Y lo que es la intensidad la vamos a subir, que haya una pues, alta intensidad, ¿sí? Y esto es la longitud de onda. Vamos a ajustar la longitud de onda entre 200 y 300 nanómetros, ¿sí? Es decir, 200 o, bueno, 200 por 10 a la menos 9 metros o 300 por 10 a la menos 9 metros. Bueno, entonces lo voy a dejar en 251 nanómetros. Voy a aumentar la intensidad, ¿sí? Vamos a aumentar la intensidad y vamos a darle play a ver qué ocurre. Y bien, aquí ya se están desprendiendo electrones, se está lanzando este haz de luz y vemos cómo la luz se comporta como partícula. ¿Por qué? Porque tiene la suficiente energía, ¿sí? Para hacer que se desprenda de esta placa de sodio estos electrones. Y al desprenderse estos electrones, aquí tenemos este conductor o bueno, más bien aquí tenemos, pues vamos a decirlo así, un multímetro, ¿sí? O un amperímetro y vemos cómo ya tenemos una corriente de 0,829 amperes. Vamos a ver las gráficas, a ver, por ejemplo, la gráfica de corriente versus voltaje de la batería. Aquí está. Bueno, en esta ocasión el voltaje de la batería pues nos está marcando 0 volts y la corriente 0,829 amperes. Sí, 0 volts y bueno, la corriente 0,829 amperes. Ok. Ahora la gráfica de corriente versus intensidad lumínica. Sí, bueno, aquí la estamos viendo, no nos da medidas, pero bueno, aquí está lo que es la intensidad en el eje horizontal, la corriente en el eje vertical. Y la energía del electrón versus frecuencia lumínica. Aquí está, bueno. La frecuencia, sí, aproximadamente, pues está ¿qué será? Pasadito el 1 por 10 a la 15 Hz. ¿Sí? Y bueno, la energía en electrón volt que prácticamente está, bueno, pasadito los 2 electrones volts. A ver, vamos a quitar las gráficas y vamos a jugar un ratito con todas estas variantes, a ver qué es lo que ocurre. ¿Sí? A ver, vamos a quitar esto de mostrar solo los electrones de alta energía. Aquí ya podemos ver todos los electrones, ¿sí? Hasta los que no son de alta energía. Vamos a cambiar el material, vamos a ver con zinc. Ok, con zinc. Ya con zinc podemos ver cómo la corriente ha bajado. ¿Sí? Ya ha bajado la corriente eléctrica ahora a 0,049 amperes. ¿Sí? Es decir, ya tenemos menos energía eléctrica. ¿Sí? Pese a que tenemos una alta intensidad. A ver, ¿qué pasaría? Bueno, si yo aumento la longitud de onda, ya no tengo corriente eléctrica, porque al aumentar la longitud de onda, sí, mira, la corriente eléctrica aquí es cero, pero acuérdate que en el espectro electromagnético, a mayor longitud de onda, menor frecuencia. Entonces, tenemos que mantenernos en una frecuencia entre los 200 y los 300 nanómetros para que tengamos corriente eléctrica, ¿sí? ¿De acuerdo? Y pues que sea una onda electromagnética con alta frecuencia, pero baja longitud de onda. Sí, a ver, vamos a ver con otro material. Vamos a ver si tenemos corriente, por ejemplo, con cobre. Ya con cobre ya no tenemos corriente eléctrica, entonces vamos a mantenernos ya con el sodio, regreso al sodio, que es donde he tenido la mayor cantidad de corriente eléctrica. Voy a aumentar la intensidad, ¿sí? A 100. Bueno, la corriente aumentó a 0,883 amperes, ¿sí? A ver, nada más los electrones de alta energía, voy a que muestre solo los electrones que tienen alta energía. Pues aquí sí, prácticamente ya no me muestra nada, es decir, no se observan electrones con alta, salvo que uno que otro, sí que son los que están saltando de la placa de sodio. Entonces, ya que me muestre todos los electrones, nuevamente las gráficas.
¿sí? La gráfica de corriente versus voltaje. En esta ocasión ya con el sodio sí me muestra un voltaje de 5 volts, 5,00 volts y una corriente eléctrica de 0,883 amperes. Y aquí podemos ver la gráfica, en el eje horizontal el voltaje, 5 volts, y en el eje vertical la corriente eléctrica, que es menos de un amper. ¿Sí? A ver, la gráfica corriente versus intensidad lumínica. Aquí ya tenemos una intensidad, bueno, no máxima, vamos a decirlo en este rango para esta gráfica, y la corriente de que, bueno, es menos de un amper, ¿sí? Y la gráfica de la energía del electrón versus frecuencia lumínica, la frecuencia que está, pues, poco menos de 9 por 10 a la 15 Hz y una energía como de 12 electrón volts. Bien, pues entonces tú puedes estar experimentando con este simulador PET en el efecto fotoeléctrico, ¿sí? Entonces te voy a dejar el enlace aquí en la descripción de este video. Voy a continuar con la presentación. Bien, continuamos. Ok. Pues aquí ya una reflexión final sobre la dualidad onda-partícula. La dualidad onda-partícula no solo es un concepto teórico, sino una realidad que impacta nuestra vida diaria y la tecnología que utilizamos. Y bien, pues eso ha sido todo por este video. Si te ha sido de utilidad, si te ha dejado algo importante, algún conocimiento nuevo que hayas adquirido, por favor déjame un like aquí abajo, coméntame en la caja, críticas, sugerencias, todos bienvenido. Sí, suscríbete a mi canal para que no te pierdas ningún video. Activa sobre todo la campana de notificaciones para que te lleguen los videos en tiempo y forma y comparte además, ¿sí? Bueno, pues nos vemos en la próxima. Dios te bendiga. Hasta luego.